Hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de osteoartritis. Yo soy la doctora Verón, de la División de Reumatología del Hospital de Clínicas. La osteoartritis, también llamada artrosis, se puede abreviar como OA, representa la patología articular más prevalente, más frecuente y la mayor causa de dolor sobre todo la población añosa, llevando a una gran discapacidad en este grupo. Es de origen fundamentalmente degenerativo, vamos a verlo un poco mejor más adelante, y hay distintos grados de inflamación. Se define como grupo heterogéneo de condiciones que se asocian a defectos en la integridad del cartílago con los cambios correspondientes en el hueso subyacente. La prevalencia de la osteoartritis se correlaciona en forma estable con la edad. A mayor edad, mayor prevalencia. Tanto es así que el tercio de las personas mayores de 65 años van a tener artrosis de rodillas en sus radiografías con o sin síntomas. Comienza a aumentar la prevalencia a partir de los 40 años, con un pico máximo a partir de los 65 años. Muchas personas con hallazgo de artrosis no presentan síntomas. No siempre los daños radiográficos, que también vamos a ver más adelante, se correlacionan con los síntomas. Como el síntoma principal es el dolor, y el dolor tiene un componente importante, subjetivo, va a depender también de la característica de cada persona. Puede comprometer cualquiera de los tejidos articulares, aunque sabemos que el target más importante es el cartílago. Este se va a degenerar y va a mostrar lesiones de tipo fibrilación, que lleva a fisuras y ulceraciones en la superficie, hasta la pérdida total del espesor del cartílago y por lo tanto de la superficie articular. Estos cambios en el cartílago, que luego van a avanzar hacia el hueso subcondral, se van a traducir en las imágenes radiográficas en forma de pinzamiento del espacio articular, la formación de osteofitos, puede haber esclerosis en el hueso subcondral, quistes y deformaciones que son los característicos de esta entidad. De forma tal que con una simple radiografía se puede arribar al diagnóstico sin necesitar ningún otro estudio. Afecta a las caderas, las rodillas, manos, pies o columna vertebral principalmente, también vamos a ampliar este punto más adelante, y se puede clasificar de distintas formas, principalmente tres, en osteoartritis primaria o secundaria, ya sea a ejercicios, a deformaciones congénitas, uso exagerado de la articulación, etc. También puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular o generalizada, depende el número de articulaciones que compromete, y puede ser hipertrófica o atrófica, como en algunas fotos que vamos a ver más adelante. Los factores de riesgo se asocian en 4 grupos: los genéticos, que existen mutaciones en genes del colágeno, particularmente en el COL2A1, los factores sistémicos, como dijimos antes, a mayor edad, mayor prevalencia, y el sexo femenino. Metabólicos, es muy frecuente en la hemocromatosis, la ocronosis, la artropatía por presencia de cristales de pirofosfato cálcico o también de hidroxiapatita. En el caso de la artropatía o la artritis cristálica por pirofosfato cálcico, CPPD, es más frecuente en los pacientes añosos. En cambio, la artritis cristálica por hidroxiapatita, que puede llevar a la artrosis, es más frecuente en pacientes jóvenes con diabetes. También puede haber como factores de riesgo aquellos mecánicos, ya sea el sobrepeso o la obesidad, el traumatismo, la desalineación de las articulaciones, generalmente de causa genética, las displasias y la patología meniscal. Bueno, en este cuadro observamos una síntesis de la etiopatogenia de la artrosis, entonces principalmente la obesidad, las causas genéticas, la edad, o factores bioquímicos o metabólicos, como vimos antes, la ocupación,
la recreación, lo que modifique el uso normal de la articulación, va a llevar, por un lado, un aumento de la degradación de la matriz, ya sea las metaloproteinasas, las citoquinas de la matriz del cartílago, y también va a haber una disminución de la síntesis de esta. Esto lleva a un cambio en el hueso también subcondral, al modificarse el cartílago, el hueso subcondral subyacente también va a sufrir daño, sobre todo por el recambio de osteofitos y esclerosis. Esto se traduce en las lesiones típicas de la artrosis, en las radiografías simples, y si además le asociamos los factores psicosociales, como dijimos, que determinan tanto el dolor o la forma de manifestación del dolor, y también el tipo de potencia muscular periarticular, no es lo mismo un paciente con artrosis en las radiografías, en donde tengo un gran umbral del dolor y además tengo una potencia muscular óptima, que un paciente con atrofia muscular, por ejemplo. Bueno, estos dos factores, tanto los psicosociales como el tipo de potencia muscular periarticular, van a ser los que, además de las lesiones típicas de la artrosis, van a producir o manifestarse con el dolor y la disminución de la función articular. Entonces, los síntomas, que como dijimos antes, dependen de esos dos factores, son el dolor, la rigidez, el derrame o la inflamación articular y la limitación en el movimiento. Estos son progresivos y de evolución crónica, no se detienen. Y una vez que aparecen, es una enfermedad crónica. Bueno, el dolor es de tipo mecánico, para diferenciarlo del dolor del tipo inflamatorio, y esto es muy importante, es un dolor muy característico. A veces simplemente con el examen físico y una buena anamnesis, descubriendo el tipo de dolor, también podemos arribar al diagnóstico, a veces ni siquiera necesitamos la radiografía. Como decíamos, el dolor es muy típico, es un dolor que lo vamos a denominar mecánico. ¿Y por qué? Porque se asocia al movimiento y al esfuerzo, sobre todo al inicio. El paciente cuando está en reposo no le duele, al inicio del movimiento, a esforzar o someter peso en la articulación, va a doler un tiempo, y una vez que el movimiento progrese, con el mismo movimiento también va a aliviar el dolor. A diferencia del dolor inflamatorio, que a medida que aumenta el movimiento, aumenta el dolor, y por otro lado el dolor inflamatorio empeora con el reposo. Pero, si bien esto es característico de la artrosis, esto se da al inicio. Cuando la enfermedad va progresando y se va agravando, este dolor, este malestar también aparece en la noche, puede afectar el descanso, puede darse aún en el reposo, llegando a ser un dolor constante y que compromete las actividades diarias. Eso ya en las etapas más avanzadas. Dijimos también que otro signo o síntomas son las deformaciones articulares. Estas van a llevar a contracturas y atrofia muscular, que a su vez genera inestabilidad e incongruencia articular, que con el tiempo terminan dañando aún más el cartílago. Este sería un daño mecánico que se suma al daño inflamatorio que vimos antes en el cuadro que describía la fisiopatogenia. Al lesionarse el cartílago, se lesiona el hueso subcondral subyacente al cartílago, provocando cuadros clínicos más severos, con mayor dolor y mayor restricción en el movimiento. Por eso es muy importante, cuando hay deformaciones articulares, intentar mejorar la potencia muscular para tratar de corregir estas deformaciones a través del aparato muscular, y que no haya inestabilidad o incongruencia articular que va a empeorar muchísimo el cuadro. Otro síntoma es la rigidez o entumecimiento matinal. Los pacientes refieren que se levantan con las manos rígidas o como con la sensación de guante de boxeo,
ni bien se despierta el paciente, pero es una rigidez corta, de menos de 30 minutos. A diferencia de la rigidez matinal, que es típica de la artritis reumatoidea, como un signo muy característico, que es de 2 horas. Esta es una rigidez matinal corta. Y también se puede dar, también a diferencia de la artritis reumatoidea, no solo en la mañana, sino cuando el paciente tiene una inmovilidad larga de más de 4 horas, por ejemplo, los pacientes que trabajan mucho tiempo, no sé, en trabajo de oficina, sentados en la computadora, y están muchas horas sin caminar, cuando intentan incorporarse también van a sufrir de esta rigidez o entumecimiento hasta que comienzan el ejercicio. Por eso es importante en estos pacientes indicarles que no tengan periodos muy largos de inmovilidad. Hay un signo también muy característico en la osteoartritis o artrosis, que son los crujidos, se dan en el 90% de los pacientes. Los crujidos el paciente lo escucha, lo percibe, y el examinador los puede palpar colocando la mano sobre la articulación afectada que refiere el paciente y haciendo una movilización pasiva. O sea, el examinador mueve la articulación y puede palpar estos crujidos que refiere el paciente, objetivándolos. Y se da por la irregularidad de los cartílagos en las zonas expuestas. Bueno, con respecto al diagnóstico o a la evaluación de los pacientes, el primer paso es poder hacer un diagnóstico diferencial. Los pacientes van a referir a la consulta por tumefacción, inflamación articular, dolor, hinchazón, y el examinador va a tener que hacer un diagnóstico diferencial. Lo primero, de acuerdo a las clasificaciones, si se acuerdan, habíamos dicho que puede ser oligoarticular, monoarticular, poliarticular. Es importante evaluar cuántas articulaciones están afectadas en el momento de la consulta para pensar en los diagnósticos diferenciales, porque sabemos que las distintas patologías que van a producir artritis se pueden englobar en 2 grandes grupos, que son las monoartritis o las oligo- y poliartritis, como el cuadro lo muestra. Y otro diagnóstico diferencial que tenemos que pensar es si el paciente tiene artritis, tiene tumefacción articular o simplemente tiene artrosis, degeneración de la articulación, que si bien ahora vamos a ver a simple vista parece una articulación tumefacta, en realidad no lo está, solo que está aumentado el diámetro de la superficie articular. Por ejemplo, uno de estos diagnósticos diferenciales es con la artritis reumatoidea, o podríamos decir el diagnóstico diferencial más importante de la osteoartritis es la artritis reumatoidea. En el caso de la artritis reumatoidea, los pacientes generalmente, y sobre todo en un estadio más avanzado, se van a presentar con poliartritis, que es objetivable. El paciente va a tener tumefacción en las articulaciones. En cambio, en el caso de la osteoartritis, que también es poliarticular, al palpar la articulación va a tener una consistencia duropétrea, que si bien a la observación parece artritis, es una deformación, una degeneración ósea, que vamos a denominar, si están en las interfalángicas distales o las interfalángicas proximales, nódulos de Everen-Auger. Entonces, en la osteoartritis, si bien al observar la articulación está aumentada de tamaño, al palpar tiene una consistencia duropétrea. Y ese aumento de tamaño está dado por la degeneración y la proliferación ósea. En cambio, en la artritis reumatoidea u otras enfermedades inflamatorias que producen poliartritis, a la observación también hay un aumento de tamaño, pero al palpar la articulación se puede constatar la sinovitis, una consistencia más bien duroelástica,
que está dado por la proliferación sinovial y la presencia de líquido intraarticular. Con respecto también a la diferenciación entre una osteoartritis y una poliartritis inflamatoria, por ejemplo en la artritis reumatoidea, recordemos otros dos datos muy importantes. Por un lado, el tipo del dolor. En la osteoartritis, como dijimos antes, es un dolor mecánico. En cambio, en la artritis reumatoidea o en las otras poliartritis inflamatorias, el lupus, artritis psoriática, las artritis cristálicas, las espondilitis anquilosantes, etc., el dolor va a ser de tipo inflamatorio. Y el otro punto es la rigidez matinal. En la osteoartritis es una rigidez matinal corta, de menos de media hora, y en la artritis reumatoidea esta rigidez matinal puede llevar incluso a las 2 horas. Bueno, ¿cómo es el compromiso del patrón, cómo es el patrón de la afección articular? En el caso de la osteoartritis puede afectar tanto las articulaciones axiales como periféricas, a diferencia de las artritis inflamatorias o de la artritis reumatoidea, que no afecta las articulaciones axiales, porque no tienen sinovial, salvo, como sabemos, la articulación atlantoaxoidea, pero respeta la columna. En cambio, es muy frecuente la afección en la columna de la artrosis. En el caso de la osteoartritis, también el compromiso suele ser bilateral, en este caso similar a lo que ocurre en las artritis inflamatorias, pero en las manos afecta primero las interfalángicas distales, luego las proximales, y es muy característico en la primera carpo-metacarpiana, ¿sí? Produciendo un fenómeno que se denomina rizoartrosis. En cambio, la artritis reumatoidea raramente afecta a las interfalángicas distales, afecta primero a las interfalángicas proximales y a las metacarpofalángicas, y rara vez afecta a la primera metacarpocarpiana, la primera carpo-metacarpiana. En la artrosis se ve con mucha frecuencia afección de las articulaciones apofisarias de la columna cervical y lumbar, de las caderas, de las rodillas y de la primera metatarsofalángica. En el caso de la artritis reumatoidea, en el pie comienza exactamente al revés. Afecta primero a la quinta metatarsofalángica y rara vez a la primera metatarsofalángica. Bueno, para resumir, entonces, cuando hablamos de artrosis, la preferencia va a estar dada en el caso de las manos, primero en las interfalángicas distales, luego en las interfalángicas proximales, la carpo-metacarpiana, las caderas, las rodillas y la primera metatarsofalángica. Y tiene compromiso axial. En esta foto observamos, esta foto de mano, observamos, como les decía antes, uno observa esta articulación, por ejemplo, y está roja, aumenta de tamaño. Uno podría decir, bueno, tiene una artritis, está tumefacta. Pero si uno palpa estas articulaciones, va a encontrar una consistencia duropétrea, no duroelástica como en el caso de la sinovitis, y si le realizáramos una radiografía, comprobaríamos que no es proliferación, ni tumefacción, ni derrame articular, sino que es proliferación ósea. Estos se llaman nódulos de Everden. Acá también vemos una foto de la mano. Es, por ejemplo, esta articulación, que es la segunda interfalángica proximal, también a simple vista, o por ejemplo la primer interfalángica distal, a simple vista parecen tumefactas, pero sin embargo a la palpación encontramos una consistencia duropétrea dada por la deformación ósea. A esta deformación en forma de nódulo de las articulaciones interfalángicas proximales los vamos a denominar nódulos de Bourgeois. Entonces la artritis, lo característico de la mano, como observamos en esta foto, son los nódulos de Everden,
los nódulos de Bouchard, que hay que hacer diagnóstico diferencial de las artritis inflamatorias con una simple palpación y constatarlo con la radiografía, y el inicio de la atrofia de los músculos interóseos. Bueno, otra radiografía, los mismos signos, nódulos de Everdeen, los nódulos de Bouchard, la atrofia. En esta fotografía de rodillas de frente vemos también la deformación típica de la artrosis. La artrosis produce pinzamiento asimétrico de la articulación y en este caso genovaro. El genovaro en este paciente, bueno, está acá, podemos observar, ¿no? En una radiografía simple de frente de ambas rodillas, se supone que el paciente está parado. La indicación de la radiografía de rodillas siempre tiene que ser con el paciente parado. La radiografía frente de rodillas se solicita con el paciente parado, para poder observar y calcular bien el pinzamiento. Como les decía antes, el pinzamiento en la artrosis, a diferencia del pinzamiento en la artritis reumatoidea, en la artrosis es asimétrico. Como ven, es asimétrico. Puede llevar al pinzamiento y hasta la anquilosis. Hay proliferación ósea, a diferencia de la artritis reumatoidea, que generalmente hay osteopenia subcondral. En la artrosis va a haber esclerosis subcondral, ¿sí? Eso marca una gran diferencia. Osteofitos, ¿sí? Proliferación ósea, osteofitos. Y en este caso, además, podemos observar calcificaciones, ¿sí? de partes blandas de la articulación, y como vimos en la etiopatogenia, este paciente, además de artrosis, tiene artropatía por cristales de pirofosfato de calcio. Bueno, esta es una placa, también una radiografía de mano simple, donde se observa la lesión más característica, que es la risartrosis, ¿sí? Hay pinzamiento de la articulación carpo-metacarpiana, de la primera articulación carpo-metacarpiana, pueden observar el pinzamiento con la esclerosis subcondral. La artritis reumatoidea también produce pinzamiento, pero con osteopenia. Acá hay esclerosis, ¿sí? Esto es una diferencia muy marcada con la artritis reumatoidea. Cuando hay esclerosis, proliferación ósea, osteofitos, y en las articulaciones que dijimos antes, hacemos el diagnóstico de artrosis y no necesitamos ningún otro método de diagnóstico. Esta es una placa de pelvis de frente, también toda placa de pelvis frente se solicita con el paciente parado para poder observar la simetría de ambos miembros, las alineaciones. Podemos observar también el pinzamiento articular con la esclerosis subcondral, típico de la artrosis. Acá podemos observar un pinzamiento asimétrico. En la artritis reumatoidea el pinzamiento es simétrico. En la artrosis el pinzamiento es asimétrico. Y si observamos, este pinzamiento es asimétrico. Acá no hay espacio articular, y acá todavía está conservado apenas, pero está conservado el espacio articular. Si observamos, acá hay espacio articular y aquí ya no, es asimétrico. Si fuera artritis reumatoidea va desapareciendo el espacio articular todo al mismo tiempo. Y otra diferencia, como observamos, en el hueso subcondral hay esclerosis, aumento de la densidad. Si fuera artritis reumatoidea habría osteopenia. Y otro dato característico es la proliferación ósea y los osteofitos, ¿sí? Acá también pinzamiento asimétrico, esclerosis, osteofitos, proliferación ósea. Esto es una placa característica de pelvis con un paciente con artrosis de ambas caderas. Y en esta radiografía de perfil de columna lumbar, observamos estas proliferaciones óseas que las vamos a denominar osteofitos. Hay que hacer diagnóstico diferencial de los sindesmofitos, que son de origen inflamatorio en las espondiloartropatías seronegativas, como la espondilitis anquilosante, bueno, para tener en cuenta.
Y con respecto al manejo, lo más importante son las medidas generales. No sirve de nada ningún otro tratamiento si el paciente no baja de peso, no corrige el peso ejercido en la articulación, no corrige las posturas, como decíamos antes, no corrige la inmovilidad en tiempo prolongado, tiene que mejorar la masa muscular, mejorar todo el aparato periarticular, dejar de fumar, la pérdida de peso. Un paciente con artrosis de rodilla que no puede que es obeso y no puede bajar de peso, es un gran problema, porque no solo que va a empeorar, reciba el tratamiento que reciba, sino que además el último tratamiento, que es la cirugía, en un paciente obeso también es muy difícil de hacerlo y además la recuperación es muy tardía y generalmente va a tener desalineaciones aún posteriores a la cirugía. Mientras el paciente hace ejercicio, va perdiendo de peso, va dejando de fumar, va corrigiendo las posturas, puede recibir antiinflamatorios o paracetamol, también puede recibir infiltración con corticoides en algunos datos, en algunos casos muy específicos, y aquellos pacientes donde el dolor ya es más progresivo, es más severo, como decíamos antes, no mejora, es un dolor que ya no mejora con el ejercicio, que se da aún en reposo, puede recibir opiáceos, infiltración con ácido hialurónico, colchicina, y en el último de los casos, la cirugía. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta se pueden acercar al servicio de reumatología y las contestaremos con mucho gusto.